Bienvenidos a la lectura de la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a darle lectura comentada. Como ya saben, nos detenemos en algunos lugares en donde parece que hay mensajes importantes, llamativos, anécdotas o que está conectado con alguna otra carta. Capítulo 1. Salutación. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ejemplo de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones y acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis en los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, pues lo que esperamos en Dios es, primero, la segunda venida, y en segundo, el día de la ira venidera de Dios, el día de los juicios. Capítulo 2. Ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Fíjense cómo en la carta a los filipenses, Pablo se queja, o no quisiera decir que se queja, pero sí menciona que en Tesalónica no aportaban, no daban dádivas, pero que además, bueno, eso no era la intención principal del apóstol, no era lo que ellos pretendían al hacer esos viajes y al estar en constante movimiento predicando el evangelio, no. Lo menciono porque parece como que el apóstol Pablo se queja en Filipos de los tesalonicenses y en la carta a Tesalónica se queja de Filipos. Y dice que allí los ultrajaron y los ratearon y no sé qué pasó. Los atacaron, no sé exactamente qué pasó. Y dice además que había mucha oposición al Evangelio. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones.
porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Fíjense cómo Pablo también les dice en su cara y frente a frente a los tesalonicenses un asunto que ya se estaba tratando aquí, porque los tesalonicenses no dieron nada, probablemente porque estaban señalando a Pablo como una persona avara, que nada más iba por el dinero. Pero aquí les dice claramente en su cara, no encubrimos avaricia, nosotros no venimos a estarles pidiendo. Y además dice, Dios es testigo. 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, es muy claro la postura que Pablo tiene para con la iglesia de Tesalónica. Dice, yo como apóstol pude haberles pedido el dinero, pude haber sido una carga para ustedes como apóstol. Dice como apóstoles porque son varios, ¿verdad? Y dice al inicio de la carta quiénes son. Ahora dice versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Fíjense cómo es el ministerio de Pablo, que hasta ellos querían dar su propia vida por una iglesia. Dice, porque habéis llegado a porque habéis llegado a sernos muy queridos. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ya, entonces este apóstol, junto con sus seguidores y servidores, los otros apóstoles, aquí están los nombres, dice, Silvano y Timoteo son los otros dos. Bueno, ellos tres se dedicaban a trabajar tanto en la forma secular, trabajaban en lo secular, como trabajaban también en la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros encontramos al pastor que dice que no trabajes en lo secular, que todo lo del mundo es del diablo y que tú debes de trabajar solamente en la iglesia? En la iglesia tú vas a ser gravoso, ahí lo dice el Evangelio, o sea, tú vas a tener la iglesia va a tener la carga de mantenerte si vas a trabajar allí. Pero Pablo, Silvano y Timoteo no eran así. Ellos se dedicaban a trabajar, dice, de noche y de día, con tal de no ser gravoso a nadie. Y dice, os predicamos el Evangelio de Dios. 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. O sea que hasta de forma personal los conocía el apóstol, los tres apóstoles, Timoteo y Silvano también. Entonces no está mal que el pastor trabaje en un trabajo secular en el mundo. No está prohibido. Está bien para que no sea carga. Si el apóstol Pablo lo hacía, porque él no llegaba a pedir. Fíjense cómo los fue a confrontar directamente. No se escondió. Lo que dijo en Filipos
no lo escondió en Tesalónica. Al contrario, lo fue a decir directamente. Vamos adelante, 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Híjole, pues es que, pues sí, qué duro. Una iglesia que estaba imitando a otra iglesia que estaba perdida. Vamos adelante, 17. Ausencia de Pablo de la iglesia. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os padecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Perdón, voy a volver a repetir el 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. O sea, una predicción de que iba a haber problemas, como ha acontecido, dice, y sabéis. 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, así como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Fíjense cómo aquí hay una oración con gran insistencia, insistiendo, y dice que a todas horas. 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos,
como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4. La vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Era lo que decíamos, que iba a haber un día de la ira, pero aquí está diciendo el Señor es vengador de todo esto. ¿De qué? Pues de los agravios y de los engaños hacia su hermano. Cuando se refiere al hermano es el prójimo, no al carnal. Es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Entonces, el pastor no puede trabajar en cosas seculares. No pueden trabajar en cosas seculares, dice. Es pecado. Hay que estar trabajando en la iglesia nomás y hay que apartarse de todo. No pueden trabajar en cosas seculares, ¿no? Aquí dice. ¿Qué tal? ¿Ven de qué se trataba todo el engaño del pastor? De que no trabajáramos en cosas seculares, que dejáramos el trabajo, que dejáramos la escuela, que dejáramos todo y trabajáramos en la obra del Señor. Aquí dice. Vean lo que el apóstol Pablo les pedía a los tesalonicenses. Abundéis en el amor, ¿verdad? En amar unos a otros, pero dice, procuren tener tranquilidad y ocúpense de sus propios negocios. Ocuparos en vuestros negocios y en trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Que si no me creían, ¿para qué vas a trabajar allá afuera? Pues para eso, para que te conduzcas honradamente. Dice, y no tengáis necesidad de nada, porque si tú tienes necesidades, entonces viene el problema, porque ya no te estás conduciendo de manera honrada. A mí cuántas veces me dijeron, no, pues no trabajes en esto, no trabajes en aquello, quién sabe qué, eso es demoníaco. Mira nada más, al principio que estaban faltando. Esto es importante. Primera Tesalonicenses. ¿Qué capítulo es? 4, 11, 12. 4, 10, 11, 12. Muy claro, ¿no? Entonces el pastor no te puede obligar a que dejes de trabajar, a que no tengas trabajo y nada más te dediques a la pura iglesia. Ahí están las razones. Vamos adelante, esto se está poniendo muy bueno. 13. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis
como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Preceder quiere decir no precederemos. Preceder quiere decir estar delante de alguien o ir primero que alguien. Pero dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron creyendo en él, en Jesús. Y luego dice, nosotros los que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor. Se refiere a la segunda venida. No vamos a ir antes de los que durmieron, o sea, de estos que está hablando de la Biblia, que está hablando Pablo, ¿verdad? Escribió acerca de los que ya habían muerto. O sea, los que ya murieron en él, que más bien durmieron en Jesús, van antes que los que habremos quedado hasta la venida del Señor. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La primera resurrección. Ok. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense que hay una doctrina alternativa. Bueno, no sé si es una teoría de conspiración que dice que ese arrebatamiento, porque aquí está diciendo que hay un arrebatamiento, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y creen que ese arrebatamiento es una bomba atómica, porque quiere decir que el arrebatamiento es con violencia, y que si es violencia es una bomba atómica. Yo no sé si es una teoría de la conspiración. Esto me lo dijo un compañero de trabajo, pero yo creo que está mal, porque aquí dice muy bien cómo es el arrebatamiento. Es juntamente con los santos en las nubes. Es muy claro. Juntamente con ellos, ¿quiénes? Juntamente con ellos, los que resucitarán primero, dice. O sea, los muertos que ya habían dormido antes en Cristo, ellos resucitan primero, y los que nos hayamos quedado seremos arrebatados juntamente, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como el ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor,
y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, recapitulando, hay muchas cosas aquí. Estamos en Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, es el capítulo 5. Bueno, 4 y 5. Hay una primera resurrección, son los que ya están muertos, y después los que hayan quedado seremos arrebatados juntamente. Nosotros estamos aquí en la tierra, no sabemos si nos va a tocar ese arrebatamiento o vamos a tocar a tener que dormir antes del arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser ese arrebatamiento? Bueno, eso no necesitamos preguntarlo, porque va a haber un día de Dios que va a ser en completa sorpresa. Y nada más como referencia dice paz y seguridad, va a ser el lema. Cuando digan paz y seguridad, entonces viene destrucción repentina. Aquí no está hablando de paz y seguridad mundial, pero como las cosas se están volviendo globalizadas, probablemente haya algún modelo de paz y seguridad mundial, y este va a ser una de las señales para la destrucción repentina, y no va a haber escapatoria alguna. ¿Para quiénes no va a haber escapatoria? Pues para los ladrones y para los que actúan de noche. Cuando dice que actúan de noche, se refiere a que actúan en corrupción, en impiedad y en pecado, para acabarla pronto. Los hijos de luz y los hijos de tinieblas, los hijos del día, los hijos de la noche. Dice que no durmamos como los demás, que durmamos como los que sí creen en Dios, que son los que van a resucitar primero. Dice, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Es lo que estaba yo comentando. Entonces no nos toca nada más que hacer la voluntad de Dios, o sea, la voluntad moral de Dios. Hacer la moral de Dios, vivir en amor, eso es lo único que nos corresponde. No nos corresponde saber cuándo, a qué horas, en qué canal. No. 12. Vamos adelante. Pablo exhorta a los hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo sigue insistiendo en que no debe de haber contiendas, ¿no?, entre los hermanos. Por supuesto que hoy existen pastores que quieren amonestar y quieren dar consejo fuera de la Biblia. Yo creo que el que no conoce puede aceptar las cosas hasta cierto punto, pero cuando nosotros ya conocemos, entonces sí debemos de tener mucho cuidado y reconocer también a los pastores que realmente no son de Dios, que son siervos falsos, porque un siervo de verdad se va a adjudicar, se va a adjuntar a toda esta doctrina sana de que les permitan a los creyentes trabajar en lo que quieran, en lo que deben, que no sean una carga para la iglesia. A todas estas cosas me refiero. Y los pastores falsos van a imponer sus propias ideas, sus propias ocurrencias, o incluso van a tergiversar a la Biblia. Vamos adelante, 14.
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahí está otra vez lo que les estaba comentando. ¿Ven? Que los apoyemos a los que son débiles, a los que no tienen trabajo, a los que están desanimados, son los de poco ánimo. Alentarlos, a los débiles levantarlos. 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, porque muchos cristianos dicen que ojo por ojo y diente por diente, y cuando les hacen algún mal, luego dicen Cristo lo va a juzgar y quién sabe qué, y quieren pagar lo mal con mal, ojo por ojo, ¿no? Esas son cosas de la carne, son parte de la ley de Moisés, y Pablo mismo dijo, la ley de Moisés es parte de la carne y es pecado, tanto si la cumples como si no la cumples. Bueno, que por supuesto, si la cumples también es obra de la carne y es obra infructuosa. 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Esto es importante. Por eso es que estamos leyendo, porque estamos examinándolo todo, y retened lo bueno. 22. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Antes de que entremos a la salutación final, me estaba acordando de otro pasaje importante, interesante, porque estaba hablando de el yelmo y de esta vestidura como si fuera uno un guerrero espiritual, ¿no? Dice, vestíos de la coraza de fe. Cuando dice el yelmo de la esperanza de salvación, la coraza y el yelmo son vestimentas del soldado, es su armadura. Entonces tienes que armarte de fe como si fueras un soldado, como si fueras un guerrero, de coraza y de yelmo, y hay, bueno, es una idea que es muy importante para mí, que no quería dejar pasar. Vamos adelante. 25. Salutaciones y bendición final. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. O sea que se permiten los besos. Bueno, sí. Dice que sea santo, ¿no? Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén.